Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia. Hoy, como todos los lunes, abrimos el espacio de Buen Provecho a la voz de la diáspora. Nos acompaña hoy un invitado de lujo desde Perú, pero antes de presentarlo, comentar las miles de actividades que están haciendo, el hervidero de actividades que está haciendo la diáspora en el mundo, en Colombia, en Panamá, en México, en México no solamente en el país, sino en el DF, sino también en Monterrey, en Alemania, en Holanda, las publicaciones sobre Venezuela que van a presentarse en la Feria del Libro que arranca el 31 de mayo en Madrid. Las asociaciones diaspóricas están trabajando, se ha intensificado su labor. Las organizaciones están discutiendo ya cómo insertarse, cómo incorporarse, cómo participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela, que esperamos comenzar pronto para recuperar el país y evitar eso que acaba de ocurrir, esa triste noticia de estos días en el que los niños mueren en el hospital de niños. Producto de la inexistencia de medicinas, de la inexistencia de tratamientos, de la inexistencia de equipos. Se ha intensificado también la labor de las asociaciones diaspóricas trabajando con y por los venezolanos, enviando medicinas, remesas, equipos, pilas para resolver el tema de la ausencia de luz, de la falta de luz que hay en Venezuela. Pero antes de que nuestro invitado comience, debemos dar los créditos al programa que llega a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción de Wilitza Arcaya. En la producción estamos estrenando a un nuevo productor, Carlos Lara Blanco. En los controles, César González, y en la conducción, Thaís Peñalver, y yo que en este momento la estoy sustituyendo, acompañándola como siempre, porque Thaís no nos va a poder acompañar por razones de tipo personal. Se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto, se puede enviar un mensaje al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA, al número telefónico en cabina, el 0212-482-9750, al Twitter de la emisora, @RCR750. También nos puede seguir a través de nuestras redes y de nuestra plataforma digital RCR TV en Periscope. Nos consiguen en RCR 750. Bueno, le he dicho que tenemos con nosotros a Oscar Pérez. Oscar Pérez es un connotado dirigente venezolano que ha tenido que irse a Perú y allí sigue ejerciendo su liderazgo, trabajando con las organizaciones, es parte del exilio político, es parte del exilio social venezolano y vive además en el segundo país de destino en este momento de todos los venezolanos. Después de Colombia es el país que más alberga venezolanos y eso
genera, pues, por supuesto, presiones sobre Perú, que además se concentra en como el propio país. Los ciudadanos se concentran en la ciudad fundamental, que es Lima. También tenemos en Arequipa y en otras ciudades, pero se tiene el mismo comportamiento de la población. Ha venido haciendo un trabajo impresionante. Tenemos un montón de preguntas, Oscar. Tenemos preguntas relacionadas con qué está haciendo la organización, cómo se integran los venezolanos, cómo forman parte de las redes, cómo se integran, qué hacen con las instituciones. Tienen cerca además instituciones como la OIT, que hace ya un año, le abrió la número 12 comisión encuesta que ha hecho esa organización en 100 años, que es la más vieja del mundo. Entonces hay vinculaciones con ellos, que hacen en el plano político, económico, social, en el censo, en la articulación. Entonces, para que con todas esas preguntas, y te voy a ir molestando con preguntas a lo largo del programa, Oscar, tenemos aquí afortunadamente a un invitado de lujo, que es Oscar Pérez. Oscar. Hola, buen día, Tomás. Bueno, yo diría más bien que un invitado de lujo, que es algo que inmerecidamente tú refieres hacia mí. Creo que es un programa de lujo con un moderador, con un entrevistador de lujo, como lo eres tú, y lástima que no está Thais también allí, Thais Peñalver, que son dirigentes sociales, gente que en todo momento ha estado muy pendiente, activamente pendiente de lo que es este éxodo masivo venezolano, de la diáspora venezolana y de todo lo que trae consigo esto que desafortunadamente nos está tocando vivir a los venezolanos en este momento. Como bien dices, estamos en el Perú ya desde hace 9 años, que nos tocó salir forzosamente de nuestra patria, y aquí hace 5 años decidimos constituir una organización, una ONG que se llama Unión Venezolana en Perú, junto a otros grandes connotados venezolanos que de igual forma tenían tiempo viviendo acá. Y mira esta particularidad, algo bien peculiar, Tomás y amigos de RCR. Hace 4 años, cuando comenzamos a trabajar en forma con este movimiento, lo estábamos haciendo en función de ver cómo integrábamos sobre una suerte de aparato o de organización más dirigida a la recreación, a lo social, al reencuentro entre los venezolanos que ya estaban asentados acá. Nos imaginábamos, tú sabes, una suerte de fantasía, algo así como la Hermandad Gallega, como el Centro Portugués acá en el Perú para los venezolanos, y que luego con el transcurrir rápido del tiempo, cuando comienza a acentuarse la crisis en Venezuela y el éxodo comienza a acentuarse, pero por razones sociales, políticas, económicas, dijimos, bueno, nos olvidamos de la piscina, nos olvidamos del centro de recreación y hay que comenzar a trabajar en aspectos bien particulares como son la regularización migratoria masiva. Nos tocó a nosotros presentar el proyecto al presidente. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ajá. Nos tocó presentar el proyecto de lo que hoy día es el permiso temporal de permanencia, el PTP. De igual forma, hemos venido trabajando en otra serie de beneficios migratorios junto al Estado venezolano, pero también hemos venido en los últimos tiempos, cuando ya la inmensa mayoría ha logrado regularizar su situación migratoria, trabajando como lo estamos haciendo en este momento, junto, bien decías tú, a la OIT, junto a ACNUR, junto a OIM y a otras agencias de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, en buscar de promover y generar medios de vida para los venezolanos que ya se encuentran en el Perú, porque no se trata solamente de que tengamos regularizaciones migratorias en los países de la región, si eso no trae consigo la posibilidad de abrir caminos de oportunidades para los venezolanos que estamos saliendo de nuestro país, que en su mayoría, vale la pena decir, en el caso del Perú, de cada 10, 7 son profesionales universitarios, pero que además, como tú bien referías, Tomás, el 80% de estos más de 750.000 venezolanos que ya están en el Perú, el 80% está residenciado en Lima y Callao, con lo cual, sin querer, a su vez, nos convertimos en una amenaza laboral porque impactamos en la oferta laboral, lo cual nos está llevando a nosotros, y estamos trabajando en ello, a buscar que se genere una política de reubicación geográfica
de los venezolanos en el Perú, utilizando para ello las potencialidades académicas que tengan a bien en un momento dado demostrar. Oscar, lo que acabas de decir, ¿no? Dos, tres datos que me parecen importantísimos, porque hay la idea de que la migración que está llegando a Latinoamérica no tiene, digamos, es como bajo nivel de formación. Y los datos que tú señalas, los datos que hemos recabado en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, indican que hay un componente importante de formación. Y todas las diásporas son buenas, porque todas las diásporas generan consumo, todas las diásporas dinamizan la inversión, parte importante de las diásporas además son emprendedoras. Y hay en Colombia, yo acabo de estar hace, no sé, 3, 4 semanas en Colombia, y hay unas iniciativas, y es como pregunta, primero si hay conexiones con el trabajo que están haciendo ustedes, que además ya tienen bastante con ese número de venezolanos que ha llegado a Perú. Si tienen conexiones y desarrollan iniciativas con las organizaciones en Colombia o las organizaciones en Chile o las organizaciones viendo qué aprender. Estoy pensando en por ejemplo, los títulos homologados que se han logrado hacer en Argentina para algunas carreras que permiten entonces utilizar los recursos humanos venezolanos en otras ciudades y en otras regiones para médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. O en el tema del emprendimiento. Solamente como pregunta para que sigas, Oscar. Sí, mira, Tomás, muy bien acertado lo que dice, además que tú conoces muy bien sobre este tema. Sí tenemos articulación con algunas organizaciones de venezolanos en otros países de la región. Por ejemplo, me viene a la mente en este momento el caso de Annie Uribe, que está en Boyacá, en Tunja, en Colombia, con Eduardo, que está en Cúcuta, que tiene una organización bien importante allá, con amigos en México, con Ecuador. Pero estamos avanzando para ver, y de hecho ya se está trabajando en algo bien interesante, en ver si se logra que esa articulación sea mucho más estrecha, que se puedan compartir informaciones y que se puedan replicar algunas experiencias exitosas que se puedan estar generando en algunos de estos países. Ahora, tú bien decías algo, y yo creo que es en lo que hay que hacer hincapié. Las migraciones, cuando son ordenadas, son de muchísima utilidad para los países. Por ejemplo, en el Perú hay un grave déficit de profesionales en algunas áreas específicas, en algunas regiones muy particulares del país. Por decirte algo, en el caso de la salud, en el sector público de salud del Perú hay un déficit de 28,000 profesionales en este momento. Ahora, el déficit no está en Lima o en el Callao, que es donde está asentado el 80% de la población migrante y refugiada venezolana que se encuentra en este país. Está en la periferia, en las regiones. Y entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? En lugar de tener a un médico o a una enfermera trabajando como mozo, como seguridad, como conductor, como chofer, como obrero, como comerciante, que son trabajos muy dignos y honestos, pero que en nada tienen que ver con lo que es la formación académica y la experiencia que puedan tener como currículum estos venezolanos, que muy bien pudiesen, en lugar de estar allí trabajando, que se convierten, repito, sin querer, en una amenaza laboral para los sectores D y E de las comunidades peruanas, de los nacionales, bien pudiesen estar ayudando, y en eso estamos avanzando aceleradamente. Día a día tenemos reuniones de altísimo nivel para esto, con el plan de asimilación productiva. Bien pudiesen irse a las regiones para poder allí, en una suerte de win-win situation, como dirían los americanos, donde todos ganemos, gane el Perú, ganen los peruanos y gane la población migrante, refugiada, profesional venezolana, podamos aportar de manera muy humilde todos nuestros conocimientos, toda nuestra experiencia y colocarla al servicio del Perú. En eso estamos avanzando aceleradamente con el acompañamiento del señor canciller Néstor Popolicio. Mañana tenemos reunión, pasado mañana también. Te comento que ya estamos por sacar los primeros 300 psicólogos venezolanos que van a entrar ya a trabajar, a revalidar sus grados universitarios y a trabajar en sectores públicos, en el sector público en algunas regiones del Perú, y estamos avanzando en este momento. Tengo una reunión el próximo miércoles con las autoridades universitarias del Perú, Oscar, y el jueves. Oscar, te tengo que cortar ahorita porque vamos a publicidad,
pero necesario. no, pero que es una dictadura la publicidad, pero al regreso, por favor, queremos continuar con lo que están desarrollando y que profundices un poco en el tema de la dimensión política, que ya que hablaste del canciller y de la relación y las reuniones de trabajo con el gobierno peruano. Entonces, al regreso, por favor, Oscar, mientras tanto, publicidad. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya de regreso después de este corte publicitario, habíamos quedado con Oscar, que nos estaba comentando las actividades que están desarrollando para esa estrategia ganar-ganar, ¿no? En la que Venezuela ha sido un maravilloso ejemplo. Es decir, Venezuela creció con la diáspora canaria que recibió, con la de Portugal, con la de Italia, con la Libia, con la Siria, con la libanesa. Digamos, crecimos con la italiana, digamos, crecimos con todas esas, y en eso somos expertos, en saber aprovechar las capacidades humanas que nos llegaban, el capital humano. Entonces, esa estrategia de ganar-ganar que señalaba Oscar, queremos que la profundice, pero además que nos hable del tema político con P mayúscula, de esa estrategia de mostrar lo que es Venezuela, de la gravedad de la situación de Venezuela, de documentar el problema de Venezuela, de lo que llaman las 3D, documentar, denunciar y difundir. Entonces, poco que nos comente qué es lo que está haciendo en ese terreno, porque en la próxima nos gustaría que nos hablara de todas las experiencias de los procesos de integración. Oscar. Sí, mira, qué acertado lo que dice Tomás. ¿Tú te imaginas que hubiese sido de los venezolanos, si no hubiesen llegado a Venezuela los portugueses, españoles, italianos, los árabes, los colombianos, los peruanos? Yo siempre le digo a mis amigos acá en Perú que cada vez que encendemos en Venezuela, bueno, hoy día tenemos problemas, obviamente, pero cada vez que encendemos en Venezuela un bombillo, ahí está la impronta de la mano de obra de los peruanos que se instalaron en el suroriente de Venezuela y que gracias en buena medida a la mano de obra peruana fue que se levantó ese gran tendido eléctrico en nuestro país. Porque los venezolanos en ese momento andábamos en otra, ¿no? De paltó, corbata, aire acondicionado, y desatendimos áreas bien importantes en el área de servicios, como era esa en particular. Y eso es lo que estamos precisamente planteando en este momento ahora como de retruque acá en el Perú. Eso, gracias a Dios, y aquí absuelvo tu interrogante, gracias a Dios ha contado desde hace ya bastante tiempo con el acompañamiento político del gobierno, en primer lugar del presidente Alan García. Luego tuvimos un pequeño receso ahí
con Ollanta Humala, luego llega al poder Pedro Pablo Kuczynski y ahora el presidente Martín Vizcarra, y ahí hemos tenido un acompañamiento bien cercano, bien estrecho, solidario, fraterno, que ha comprendido la magnitud y lo dramático que es este proceso de migración al cual estamos siendo sometidos los venezolanos. Y se han venido desarrollando algunas políticas que van dirigidas, en primer lugar, a tratar de regularizar nuestra situación acá. Por supuesto, ahora avanzamos en tratar, como decimos los venezolanos, de ordenar la pea ante una población migrante tan grande, pero además quiero decirte algo, Tomás. Lima es la ciudad en el mundo que concentra el mayor número de venezolanos. Eso es un dato bien importante. Pero además también es el Perú el primer país en el mundo con solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos. Entonces son datos también muy importantes que hay que tomar en consideración, que tiene que llevarnos entonces a agradecer todo lo que desde las altas esferas políticas y de gobierno se hacen acá. Yo te voy a hacer una breve interrupción, porque hace poco hubo una reunión de líderes de algunos partidos europeos y bueno, salió a colación el tema Latinoamérica. Tú acabas de señalar un dato crucial. Latinoamérica ha abierto, estando en condiciones deficitarias en comparación con las condiciones de los países europeos, sin embargo, ha aceptado la migración venezolana, que es la mayor migración que ha conocido la región, indocumentada, porque no hay pasaportes en Venezuela, no hay cédulas de identidad, hay problemas incluso para reconocer el grado cuando los muchachos terminan tercer grado, cuarto grado en Colombia, porque a nombre de quién lo hacen si no tienes el documento, ¿no? Entonces, ese agradecimiento que tú estás haciendo, además porque lo estás viviendo en Perú, al gobierno peruano, nosotros queremos hacérselo a toda Latinoamérica, porque de verdad, estando en peores condiciones, no está discutiendo cuántos acepta o cuántos no acepta, los está aceptando, está buscando los mecanismos, está solicitando apoyo internacional para acompañar ese proceso que es muy delicado, entonces yo la verdad que comparto contigo me hago eco de ese agradecimiento que tú haces al gobierno peruano. Sí, y evidentemente que si algo vemos con muy buenos ojos, además, Tomás, mi estimado Tomás, y admirado Tomás, además, es que vemos con muchísimo, como algo muy responsable, el que los países de la región comiencen a ver la migración venezolana con una visión global, que es hacia donde tenemos que avanzar, porque no se trata de que Colombia tenga una política distinta a la de Ecuador, Ecuador distinta a la de Perú, Perú distinta a la de Chile y así hasta llegar a Argentina y sin hablar de lo que pudiese pasar hacia Centroamérica y Norteamérica o Europa. Aquí hay que comenzar a ver esto de una manera global para que las respuestas puedan ser de igual forma generadas con uniformidad, cada quien por supuesto respetando el ordenamiento jurídico interno que tenga, pero que esto permita de que haya una secuencia lógica, que haya una actitud responsable como la está habiendo por parte de los estados de la región en cuanto a la respuesta que están dando a este drama que nos está tocando vivir a los venezolanos. Por eso que nosotros sí estamos realmente agradecidos con lo que está sucediendo y con lo que va a suceder, porque hay algunas cosas que hay que por más que no quisiéramos decirlo, tenemos que referirlo. Mucho se habla de que con el cambio político se va a retornar a los venezolanos que están en el exterior y eso es una utopía, eso no va a suceder. Aquí hay migración venezolana para rato, porque los migrantes venezolanos, los venezolanos que están en el exterior, la inmensísima mayoría, casi la totalidad, no ha salido producto del clima de conflictividad política, sino ha salido movido por la situación dramática en lo social y en lo económico. E indistintamente de que el cambio político, como con el favor de Dios y la Virgen, se va a producir pronto en Venezuela, eso no va a incidir en el retorno inmediato de la migración venezolana a nuestro país. Entonces, los países ya lo están entendiendo, lo saben muy bien, y saben que hay venezolanos para rato en cada uno de estos países de acogida.
Claro, Oscar, pero qué bueno que señalas eso, porque eso es lo que están viviendo las organizaciones diaspóricas, digamos, la gente que lleva años trabajando con las diásporas en cada una de las ciudades, en cada uno de los países, que está en contacto con las familias, que ha visto los problemas, que ha visto cómo la gente ha avanzado, etcétera. Pero yo creo que ahí hay un extra, que era lo que estábamos discutiendo con la gente, con Kruger, creo que se llama, no recuerdo el nombre de él, el de Migraciones o Fronteras en Colombia. En Colombia, claro. Claro, pues la diáspora no es el problema, es parte de la solución. La diáspora tiene nuevos contactos empresariales, entonces conoce a la gente de Bacus, en el caso peruano, conoce a las proveedoras de las empresas, conoce, porque además Perú ha venido creciendo muy bien, ¿no? Perú ha venido uno de los ejemplos en Latinoamérica, entonces esos contactos son posibles inversiones para Venezuela. Porque Venezuela va a estar en el subsuelo. Nos están dejando un país que no sabemos en qué condiciones está, con una deuda impresionante, destruido el aparato empresarial, y vamos a necesitar inversiones en todos lados, en universidades, en centros de salud, en educación. Y vamos a tener allí un montón de inversionistas, un montón de venezolanos conectados con nuevas redes que pueden participar en ese proceso. Y hay ya iniciativas, por ejemplo, en Colombia hay un programa de emprendimiento binacional que está dando sus primeros pasos como proceso de integración, pero al mismo tiempo de creación de riqueza y empleo. Dice, bueno, un programa de este tipo uno pudiera trazarlo para toda Latinoamérica y entonces es ganar. Esa lo que tú señalabas, el win-win, yo creo que es fundamental. No sé cómo lo están viendo ustedes y qué otras iniciativas hay por allí en el caso peruano. Sí, bueno, definitivamente aquí hay un proceso en donde el venezolano se está reinventando, en donde además el venezolano se está reencontrando consigo mismo. El venezolano está viendo en este momento las cosas de una manera distinta. El venezolano que está fuera del país se ha hecho mucho más responsable. Mi admirado Tomás, o sea, que lo que tenemos en Venezuela, más allá de que lo que se propale a través de los medios de comunicación en algunas ocasiones son los malos comportamientos de una minoría, la inmensa mayoría de los venezolanos en este momento está atravesando un proceso de reinvención, en donde está viendo no solamente su futuro personal, familiar, sino que está viendo el futuro de Venezuela desde otra óptica y con otra conducta. Entonces, aquí vemos, por supuesto, venezolanos que, a pesar de que tienen profesiones universitarias, están emprendiendo, están saliendo adelante. Hay grandes, medianos y pujantes emprendimientos en el caso del Perú, gente que ha nacido con un capital semilla y ha ido creciendo y ahora ya dejaron de ser invisibles, están en un espacio de visibilidad en cuanto a sus emprendimientos. Y esto obviamente que es lo que se está propagando por todos los espacios del Perú. Tenemos un programa que estamos desarrollando junto a ACNUR, junto a OIM, junto a la OIT, que se llama la Escuela de Soñadores, que es una escuela de formación para emprendedores venezolanos en el Perú, que tiene también el acompañamiento de una importante universidad peruana como es la San Ignacio de Loyola, y en donde en este momento ya tenemos 500 emprendedores venezolanos en pleno proceso de formación, que además están ya abriendo sus espacios de mercado, viendo sus modelos de negocio, sus oportunidades, que tienen claro qué es lo que van a hacer en cualquier momento y que esas capacidades tremendas que ellos ni sabían que podían tenerla dentro de sí, hoy día, producto de la grave crisis por la cual estamos atravesando, la están exteriorizando. Y eso lo vamos a acompañar con algo bien interesante que es tuguía.p. Tu guía P, dirían acá en el Perú, que es una suerte de página amarilla virtual para los emprendedores venezolanos en el Perú, para que puedan visibilizar sus emprendimientos, sus servicios, sus habilidades, y eso también pueda generar medios de vida para ellos y para su entorno familiar. Vamos a dinamizar, vamos a ayudar a dinamizar, como en efecto lo estamos haciendo, la ya bien dinámica economía de este país.
Oye, esa idea hay que trasplantarla, hay que regalársela a la Asociación de Venezolanos en México, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en Miami, que tenemos un montón. Creo que incluso poder hacer encuentros donde uno pueda evaluar esos resultados, lo que se ha conseguido, las dificultades, pero también los logros. Decías algo antes sobre el tema de los psicólogos y me vino a la mente dos proyectos. Uno que tiene la Universidad Central de Venezuela con telemedicina, que es cómo desde telemedicina acompañar en alianza con universidades, en este caso se ha trabajado con Colombia y se está haciendo algo con la Universidad de La Laguna en Tenerife, acompañar a los venezolanos de la diáspora en diagnósticos, en preguntas y además en el proceso de transferencia de tecnología. Y cuando dijiste los psicólogos, hay un grupete de psicólogos en Venezuela que está pensando en cómo prestar servicios de orientación. Bueno, pues la gente queda golpeada porque, bueno, lejos de la familia, lejos de los amigos, etcétera. Y entonces, ¿cómo acompañar esos procesos y sumar a esa iniciativa? Me encanta lo que dijiste del montón de psicólogos que ya tienen organizado en relación con este tema. ¿Qué van a hacer con eso? Sí, mira, estamos trabajando en un proyecto bien interesante que ya en unas 3 semanas empieza su implementación, que es el Centro de Apoyo Emocional. Es una suerte de consultorio virtual, un centro de escucha, porque lo que más quieren los venezolanos en este momento es que lo escuchen, Tomás. Claro. Eso es lo que más quieren los venezolanos, que los escuchen. Y entonces estamos implementando junto a USAID, junto a ACNUR, junto a algunas otras organizaciones internacionales, este centro de apoyo emocional, en donde vamos a ofrecer servicios virtuales de atención psicológica, pero también presenciales, porque ya tenemos disposición de unos consultorios para que quienes deseen ir presencial, personalmente, lo puedan hacer. Hay algo que siempre referimos acá en el Perú, de lo cual ellos también se sienten identificados, es que los venezolanos no tenemos cultura de visitar a los psicólogos. Eso para nosotros no es cotidiano, no es recurrente, pero tampoco en esta circunstancia tenemos tiempo, porque estamos trabajando, y tampoco tenemos dinero. Ahora, lo que siempre decimos es que el venezolano en el exterior acabó con ese viejo adagio de que el mejor amigo del hombre es el perro. No, para un venezolano en el exterior su mejor amigo es el celular, el teléfono celular. Por allí hace todo, por allí habla con papá, con mamá, con esposa, con hijos, por ahí llora, por ahí programa su cita para migraciones, por allí ve cómo está la cotización de la moneda, por allí hace absolutamente todo. Entonces lo que hemos decidido es llevar el psicólogo al celular, puede ser a la computadora o a un consultorio, pero que ese venezolano después de llegar de trabajar a las 10, 11 de la noche, a las 2, 3 de la mañana, cuando está durmiendo en un colchón en el piso, porque mucha gente cree que los venezolanos la tenemos fácil, que ese venezolano que está durmiendo solo en el piso, ahí en un colchón, viendo el techo, viendo las paredes, en lugar de ponerse a pensar cosas y a martirizarse, a golpearse emocionalmente, pueda tomar el teléfono y por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp, por Skype, por llamada gratuita telefónica a las 24 horas del día, pueda tener a alguien que le escuche y que le pueda orientar psicosocialmente sobre qué hacer. En eso estamos avanzando. Tenemos algunas universidades que nos están apoyando también con este proyecto. Y creo que es importante. Mira, Tomás, tú que eres una voz, un referente en cuanto a la lucha que se debe dar por el respeto, por las oportunidades para los migrantes y refugiados venezolanos, creo que es importante que se tenga en claro. Se habla mucho de la salud, y de invertir en salud para los venezolanos que están en el exterior, pero siempre se hace desde la óptica de la salud física, que por supuesto es que es muy importante, pero la salud que está causando estragos en este momento de manera silenciosa, invisible, entre la diáspora venezolana es la salud mental, porque no es fácil para un venezolano asumir este desafío que se le ha impuesto en este momento. Cierto, y además cuesta conectarse en algunas culturas, se hace eso mucho más complicado. En el caso de Latinoamérica, por lo menos hay
un lenguaje compartido y hay conocimiento. Y bueno, los venezolanos nacimos, siempre teníamos un italiano al lado, un portugués arriba, un libanés enfrente, un ecuatoriano en la casa de al lado, un peruano, un colombiano. Entonces eso nos facilita los procesos, pero ciertamente esa dimensión la han visto además los psicólogos en Venezuela también, y que yo felicito, aplaudo realmente esa iniciativa que ustedes están desarrollando allá, y creo que son esas iniciativas y esos éxitos que hay que compartir, que hay que colocar. Porque además tú señalabas algo antes, estas son las cosas positivas de las que está llena la diáspora venezolana, cosas lindas, resultados, esfuerzos, un trabajo que se hace con las uñas. Yo cuando veo a las organizaciones trabajando, reuniéndose con sus propios recursos, pagando su propio cafecito, su propio refresco o el espacio donde se realice, tú dices, oye, pero de verdad que, y a veces consigues entonces apoyo de organismos internacionales, USAID, ACNUR, OIN, organizaciones de los países, fundaciones, etcétera, y uno de verdad que se alegra mucho cuando se consiguen esos recursos, porque permite profundizar cosas. Pero tú señalabas algo antes que a mí me parece que es central para el tema de lo que significa la política con la diáspora, ¿no? Porque si tú ves que la diáspora, ves que la entiendes nada más de la perspectiva de quien se fue y que después regresa, como si fuese ese el ciclo natural de la diáspora, entonces haces una ley para el retorno, ¿no? Pero como eso no es así, entonces la ley de retorno no tiene sentido, digamos, porque ¿quiénes van a retornar? Los que estaban pensando en retornar, pero la mayoría está pensando, muchos incluso llegaron siendo padres, ahora son abuelos, otros tienen nietos, otros han contraído relaciones de pareja, otros lograron después de dificultades conseguir un buen trabajo, adquirir. Además es una decisión muy individual. Entonces, ahí lo importante es cómo hacemos una política para aprovechar ese capital humano, esos contactos, esas redes, esas nuevas, eso tiene un valor enorme. Entonces, bueno, yo creo que para seguir profundizando lo vamos a dejar para la próxima sección después de la publicidad. No te preocupes. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Pan El Cedro es elaborado por verdaderos maestros panaderos y además para confeccionarlo solo utilizan ingredientes de primera calidad. Por eso su sabor y frescura no tiene competencia. Yo lo probé y me sorprendió. Te recomiendo lo pruebes y lo compruebes. Para pedidos al mayor, en Caracas llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Querida audiencia, estamos con Oscar Pérez desde Perú. Oscar, un líder político, líder social,
ha coordinado la organización de los venezolanos en Perú, que sigue creciendo el número de venezolanos que llega. Hoy es el segundo país de acogida y, como él bien señala, Lima es la primera ciudad en términos de número, de cantidad de venezolanos. Habíamos quedado antes en un tema que nos parece que es importante para el desarrollo de políticas adecuadas que permitan aprovechar esa inmensa capacidad de la diáspora que tiene esos nuevos contactos, está en centros de tecnologías punta, está haciendo inversiones, está entrando en contacto con nuevos equipos, nuevas formas de producción, nuevas formas de mercadeo, etcétera. Y la experiencia de Oscar yo creo que va a ser muy importante, igual que las experiencias de todas las organizaciones diaspóricas, pero es que Oscar ya lleva un tiempo trabajando con este tema y yo creo que su reflexión, sus opiniones son de mucho interés para quienes están pensando en qué hacer con la diáspora, qué hacer con 4.600.000 venezolanos en este momento fuera del país, extendidos en 300 ciudades y 90 países. Oscar. Sí, bueno, es que yo creo que lo primero que hay que tener claro, si se quiere comenzar a trabajar, alguien tiene intenciones de comenzar a trabajar con migrantes y refugiados venezolanos, es tener muy claro que lo primero que debe es aprender a escuchar, porque detrás de cada migrante y refugiado venezolano hay una historia de lucha, de sacrificio, de dolor, que es totalmente distinta. Pudiesen cualquiera pensar, no es la misma historia. No, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su lucha, cada quien tiene sus sentimientos encontrados, los sentimientos encontrados que se generan de abandonar a una patria que nadie quiere abandonar. Alguien me decía en estos días cómo divorciarse estando enamorado, como iniciar un divorcio de una pareja de la cual tú estás enamorado. Entonces, esto definitivamente no es fácil y por supuesto que lo que le decimos a todos aquellos que tienen intenciones de comenzar a trabajar, lo cual siempre hace mucha falta, en coadyuvar a que este proceso sea mucho más llevadero, mucho más ligero para los migrantes y refugiados venezolanos, es aprender a escucharlos, con mucha paciencia, dedicación a escucharlos. Y sí creo que en este momento, y saludo una iniciativa que ha salido de los amigos de Benemets, que están trabajando, ya nos llegó una información, en tratar de constituir una suerte de federación de organizaciones intermedias de la sociedad civil que atienden a los venezolanos en los distintos países del continente y del mundo, porque eso nos va a permitir articular estrategias, eso nos va a permitir de una u otra manera, por supuesto, teniendo claro que la pluriculturalidad, la diversidad que se pueda registrar en cada uno de estos países, nos va a permitir ser mucho más eficaces, efectivos, eficientes, y nos va a permitir demostrar de una manera mucho más corajuda, de una manera mucho más rápida, la capacidad que traen con cada uno de estos hombres y mujeres que han tenido que salir del país. En este momento, una de mis grandes preocupaciones, mi admirado y querido Tomás, son los niños. Son los niños. En este momento, bueno, siempre lo ha sido, pero en este momento estamos acentuando nuestra mirada aún más, porque los niños son las grandes víctimas de todo este proceso. En primer lugar, por el hecho mismo de ser vulnerables en su condición de niños, pero en segundo lugar, con ellos nadie discute estas decisiones. A ellos un día se les dijo, nos vamos. Y cuando los niños ven maleta, dijeron, nos vamos de vacaciones. Y resulta que después 7, 8, 10, 15 días en un autobús por carretera, roban a mamá, roban a papá, los atropellan, le gritan insultos y luego llegan al país de acogida y ya no tiene su cuarto propio, no hay televisión, mucho menos hay videojuegos, sino todos tienen que dormir en el piso, pero peor aún, que es lo que más le duele a los chamos, que no tiene a sus amiguitos con los que jugaba todos los días en el parque, en el edificio, en la casa, en la calle. Entonces, tenemos que desarrollar, articular, y en eso en el caso del Perú estamos trabajando aceleradamente, una política de atención emocional para los niños, para que luego esto no se nos vaya a convertir en una suerte de boomerang que no vamos a tener la posibilidad de controlar posteriormente. Yo me sorprendo cada vez que me encuentro con una organización venezolana, puede ser en Hamburgo, en Berlín, en Ámsterdam, en México, en Monterrey,
digamos, es que las iniciativas, es decir, lo que uno aprende escuchando con lo que hace la gente, digamos, eso que tú estás diciendo. ¿Qué hacer con los niños? Y ahora estaba pensando las noticias que han salido entre ayer y hoy, el trabajo hermoso que ha hecho Susana Rafali con la gente de Cáritas levantando los datos de la situación en Venezuela, lo de la desnutrición, los problemas que le estamos creando a la generación futura, pero los muertos que acaba de haber en el hospital de niños es una cosa que digo, que en el tema de los niños, pero digamos, no tengo nada que agregar a lo que tú dijiste. Yo creo que es cómo hacemos lo que ustedes vayan haciendo, cómo se transmite para que otros lo hagan. Hay un esfuerzo en Ecuador que dirige Carlos Bastardo, que es cómo preservar cultura, que también se lo ha hecho con jóvenes en Florida, lo ha dirigido María Teresa Romero. Digamos que hay un conjunto de iniciativas allí importantes de partes de la diáspora, y que lo que tú dices, ¿qué es lo que están haciendo? Porque además son asociaciones civiles, que desde envío de medicinas hasta temas de refugio, preparación de alimentos, inserción de los venezolanos que están llegando, búsqueda de trabajo, búsqueda de empleo, es una cosa impresionante. Pero tenemos que irnos a una pausa comercial y de publicidad, y ya venimos para la última sección. Nos quedan unos pocos minutos, así que por favor, trata de sintetizar, trata de pensar lo que tú quieras decir, Oscar, como mensaje para nuestros amigos, los venezolanos que están dentro del país y los que están fuera, porque nos están escuchando en ambos lados, porque Venezuela hoy es una nueva geografía. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCalda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR 750. Bueno, ya estamos entrando en los minutos finales del programa. Estamos hablando con Oscar Pérez de la Unión Venezolana en Perú. Oscar es un líder político, un líder social, lleva años, tuvo que salir del país y aprovechó esto para convertirlo en una fortaleza para atender a esos centenares de miles de venezolanos que están llegando a Perú. Hay un tema que es cómo articular políticamente, y cuando digo políticamente no es partidistamente, sino políticamente el papel de la diáspora. Yo creo que esa experiencia de Oscar nos puede ayudar, así que escuchémoslo en 2 minutos, Oscar, porque a las 54 tenemos que cerrar el programa. Es un verdugo el tiempo todavía. Bueno, mira, yo quisiera, para que no se me escape, yo quisiera aprovechar esta oportunidad, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este momento, pero quisiera agradecer y expresar una vez más, como siempre lo hago cada vez que tengo oportunidad, agradecer a Jaime Nestare por este aporte que hace a la democracia, que hace al país. Un hombre que ha entregado su empresa con familiar al servicio de una causa que es la causa de Venezuela y de los venezolanos, y vaya para Jaime todo mi reconocimiento y admiración, como para todo el equipo de RCR que se la ha jugado por Venezuela. Mira, creo que es importante, me quedo con esta frase tuya que creo que lo resume todo. Venezuela es una nueva geografía, pero además Venezuela en este momento tiene cara de niño,
tiene cara de niña, y hacia allá tenemos que apuntar en buena medida todos nuestros esfuerzos, a los niños, a las niñas, porque al comenzar a trabajar prestándole atención a los chamos, es que vamos a comenzar a cerrar esa brecha social que tanto nos va a costar recuperar en los próximos tiempos. Comencemos desde ya a construir una nueva generación pujante, trabajadora, responsable, con visión de futuro, y eso comencemos haciéndolo hablando con los chamos, con los más chamos, dándole oportunidades, escuchándoles, abriéndoles la posibilidad de que crezcan sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de parcelamientos de ninguna naturaleza, ni prejuicios, por supuesto. Y nada, seguir trabajando. Creo que en este momento lo más importante es que se tenga en claro que en donde quiera que haya un venezolano, indistintamente de la orientación geográfica, de la ubicación geográfica, allí está Venezuela. Y hagamos hoy en el Perú lo que queremos para mañana, para nuestra amada Venezuela. Hagamos hoy en cada uno de los países en donde nos encontramos lo que soñamos para nuestra amada Venezuela, y nada, a seguir trabajando y siempre admirando el loable, excelente y bien humano trabajo que realizas, Tomás, que no se resume a este programa de radio, sino que detrás de esto hay muchísimas otras cosas más. Gracias, Oscar, de verdad, es mutuo la admiración, así que gracias por este espacio, gracias, por supuesto, cuando dijiste Jaime Nestares, estás en el centro porque es la recuperación de la democracia, es la recuperación de la libertad, es la recuperación del espacio plural en el que todos podemos realizarnos. Querida audiencia, bueno, con estas palabras de Oscar nos despedimos. Hoy no nos acompañó Thaís, desafortunadamente, pero sabemos que está con nosotros, sabemos que está en este esfuerzo, sabemos que está en democracia. Abrazos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver.